En aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, pues hasta ahí el texto del que nos vamos a ocupar hoy. Vamos a tener 3 apartados. Primero, los personajes que intervienen en esta historia. Luego, la pregunta, una pregunta que hacen los saduceos a Jesús, y luego la respuesta que da Jesús. Esas 3 partes son sencillas. Empezamos por los personajes. ¿Cuáles son los personajes que intervienen en esta historia? En primer lugar, Jesús. Jesús el Maestro. Hemos visto a lo largo del Evangelio de Mateo muchos calificativos que se le dan a Jesús, desde el primer versículo: hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Dios. Pero hay una palabra importante que es la palabra maestro. Jesús también es el maestro. En Mateo 4:23 tenemos ahí lo que hacía Jesús en la primera parte del Evangelio. Recuerda, siempre que salgo yo, que me toca a mí, no sé por qué, pero siempre hago un resumen de todo, siempre empiezo desde atrás, ¿no? El Evangelio de Mateo tiene 2 partes. Primero, Jesús está en Galilea, y después Jesús va a Jerusalén. Bueno, pues cuando está en Galilea, ¿qué es lo que hacía Jesús? 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Predicando, sanando, sí, pero también enseñando. Eso es el capítulo 4. El capítulo 5, el 6, el 7, una enseñanza muy bonita de Jesús, que en el Evangelio de Mateo se desarrolla de una forma extensa, el sermón de la montaña, el sermón del monte. Y Jesús sigue enseñando y luego va a Jerusalén, ¿verdad? Y cuando va a Jerusalén, cuando llega a Jerusalén, ¿dónde va? Directamente al templo. Y cuando está en el templo, recordáis, purifica el templo, allí quita las mesas de los cambistas. Y van y le van a preguntar, me tocó a mí ese texto también, ¿con qué autoridad haces esto? Y cuando le preguntan con qué autoridad haces esto, versículo 23 del capítulo 21, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando. Capítulo 23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron mientras él enseñaba. Entonces le preguntan y Jesús les contesta a esa pregunta y sigue enseñando con 3 parábolas, 3 enseñanzas que vimos, ¿verdad? La de los 2 hijos, uno que dice que sí, que no va, uno que dice que no, pero luego sí va. Labradores malvados, recordáis, que matan hasta al hijo que envía aquel dueño de la viña. La parábola de las fiestas, que los que estaban invitados no van porque tienen excusas, y hay otros que cogen en los caminos y sí van, pero ojo, que si alguno no está bien vestido, también se va fuera. Todo esto pues tiene
mucho sentido, ya lo estudiamos, lo analizamos. Y sigue enseñando. La semana pasada vimos que se acercan a él los fariseos y los discípulos de los fariseos y con ellos los herodianos, fariseos y herodianos, se acercan a él, versículo 16 del capítulo 22. ¿Y qué le dicen? Versículo 16. ¿Qué es lo primero que le dicen? Sí, enseñas con verdad, sí, pero ¿cómo le llaman? Didáscalos, maestro. Ellos no hablarían griego, se lo dirían rabí, rabino, maestro. Jesús es el maestro. Y hoy, cuando se le acercan los saduceos, en el versículo 24, se acercan los saduceos que dicen que no hay resurrección, el versículo 24 diciendo, didáscalos, maestro, rabino. Y el próximo día veremos que se van a acercar los fariseos otra vez y en el versículo 24 le van a llamar maestro. Jesús es el maestro, es el maestro divino. Este título es muy importante, muy, muy importante. No es profesor, eso en primer lugar. No es un profesor, es un maestro. ¿Qué diferencia hay entre un profe, que es lo que soy, bueno, lo que era yo antes de jubilarme, y un maestro? El profesor tiene alumnos. El profe enseña, los alumnos toman nota y escriben en el examen. El maestro tiene discípulos. La palabra discípulo tiene que ver con el que sigue los pasos de alguien. Entonces Jesús no era un profesor, Jesús era un maestro. Y era un maestro cualquiera. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué pasaba cuando Jesús enseñaba? Que enseñaba como alguien que tenía autoridad. No, este no enseña como los demás. Y dice muchas veces, y se maravillaban de su enseñanza, se maravillaban de su doctrina, de lo que enseñaba y de cómo lo enseñaba. Es que hemos visto en el Sermón del Monte, se os dijo que, pero yo os digo tal cosa. Jesús enseña y Jesús enseña con autoridad. Esto es importante, esto es muy importante, saber quién tenemos delante. Y cuando nos dirigimos a Jesús, que es verdad que es hijo de Dios, que es hijo de Abraham, que es hijo de David, por tanto es rey, que es por supuesto Mesías, que es el Cristo, aquella pregunta tan importante, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es también el Mesías, el Cristo, pero Jesús es nuestro maestro y no es un maestro cualquiera, no es un maestro cualquiera. Y tenemos por otro lado a los saduceos, son los otros personajes que aparecen en esta historia. Bueno, los saduceos eran un grupo, ¿no? Tenemos por ahí una diapositiva, era un grupo no demasiado numeroso, no eran muchos los saduceos, pero sí eran ricos, eran personas que tenían muy buena posición, estaban muy bien situados, tenían buenas relaciones con Roma, ya que al ser los sacerdotes, o la mayoría de los sacerdotes pertenecían a los saduceos, que garantizaba que pudieran estar ahí en el templo, al final era el poder político romano. Entonces se llevaban en términos generales bien con el poder. Cuando la semana pasada nos hablaban de los herodianos, entre herodianos y saduceos no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Los herodianos serían los partidarios de Herodes, o sea, los partidarios del poder. Pues los saduceos también se llevaban muy, muy bien con los romanos, con el poder. No sabemos exactamente, no sabemos con mucha profundidad lo que opinaban, porque lo que sabemos de ellos lo sabemos sobre todo por fuentes indirectas. No hay libros escritos por los saduceos. De los fariseos sí tenemos más cosas. Todos a través de fuentes indirectas. Y sobre todo lo sabemos por la polémica, por las polémicas que tenían con los fariseos. La diferencia fundamental que tenían con los fariseos es que los saduceos solamente aceptaban como escritura, como texto sagrado, como norma de fe, lo que sería la Torá, los 5 libros del Pentateuco. Mientras que los fariseos
aceptaban lo que se llama la Tanakh. Tanakh es la T de Torah, sería la ley, la N de Nabim, que significa profetas en plural, y Ketubim, que son los escritos. O sea, la ley, los escritos y los profetas. Esto era lo que aceptaban los fariseos, además de un montón de tradiciones orales, que no están recogidas ni en la ley, ni en los escritos, ni en los profetas, pero eran añadidos que hacían los fariseos. Y los saduceos quitaban esos libros, esos escritos, esos profetas, y, por supuesto, todo lo que fuese la tradición oral. Y ahí estaba su gran diferencia. Hay un texto en Hechos 23:8 donde están discutiendo también con los fariseos y dice ahí, porque los saduceos, 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y ahí vemos unas diferencias. La diferencia que nos interesa hoy, lo de la resurrección, el tema de la resurrección, y no creían ni en ángeles ni en espíritus. Esto no quiere decir que no creyesen que existiesen entidades espirituales, porque los ángeles sí que aparecen, los mensajeros de Dios aparecen en el Pentateuco, ¿verdad? Hay ángeles que hablan, son mensajeros de Dios. Lo que no creían era en toda la disposición de ángeles, espíritus y estructuras superordenadas con sus nombres y toda su parafernalia y su historia en la que creían los fariseos. Os he cogido unos textos de Flavio Josefo, que es un historiador judío, aunque tiene un nombre romano, otro día os cuento su historia, el por qué esto era así, donde podemos ver un poquito cuáles eran las doctrinas de estos saduceos. Dice que en esta época había 3 escuelas de pensamiento entre los judíos, así lo llama Josefo, como si fueran 3 sectas, pero 3 sectas de pensamiento, las cuales tenían puntos de vista encontrados en relación con el acontecer humano. Una de las cuales se llamaba escuela de los fariseos, otra la de los saduceos y la tercera la de los esenios. Vamos a ver alguna diferencia si pasáis la diapositiva. Pues bien, continúa Flavio Josefo. En esta obra se llama Antigüedades de los judíos. Josefo escribió 2 obras, Las guerras de los judíos y Las antigüedades de los judíos. Pues esto que os leo pertenece a las antigüedades judías. Dice, pues bien, los fariseos afirman que algunas cosas, pero no todas, son obra del destino, mientras que otras radican en los propios hombres que ocurran o que no se produzcan. La familia de los esenios, por su parte, declara al destino amo y señor de todas las cosas. Y según ellos, no hay nada que les ocurra a los hombres sin su determinación, o sea, sin la determinación del destino. Los saduceos, en cambio, eliminan de raíz al destino, considerando que éste no se corresponde con realidad alguna y que los hechos humanos no se cumplen tampoco siguiendo sus dictados, sino que todos ellos, por el contrario, dependen de nosotros mismos, de suerte que no solo somos nosotros mismos los causantes de las cosas buenas, sino también los que recibimos los peores males por culpa de nuestros desatinos. O sea, que los saduceos creían que todo lo que pasaba era obra del hombre, para bien o para mal, o sea, que el hombre determinaba su vida. Mientras que los esenios, que eran muy místicos, creían que todo estaba determinado por el destino, por Dios, por la providencia. O sea, Dios controlaba todo lo que nos pasaba. Y los fariseos, pues las dos cosas. Había un control de Dios, pero también el ser humano tenía parte en la decisión o en los sucesos o en las cosas que le acontecían en su propia vida. Dios trazaba el destino del hombre, pero el hombre podía hacer algo en relación a ese destino. Esa era la diferencia con entre estos 3 grupos. Avanzamos un poquito más, seguimos con Flavio Josefo. Quiero señalar que los fariseos han transmitido al pueblo algunas normas heredadas de los antepasados, pero que no constan por escrito entre las leyes de Moisés, razón por la que las rechazan la estirpe de los saduceos. Es decir, que los fariseos aceptaban esas tradiciones orales, además de esos escritos, que los saduceos no aceptan, alegando que hay que considerar normas verdaderas únicamente las que figuran por escrito, mientras que no deben observarse las que nos han llegado por la tradición oral de los antepasados. Bueno, pasamos a la siguiente para no enrollarnos mucho. Y este último texto, que ya pertenece, lo otro era del capítulo 13, esto pertenece al capítulo 18 de las Antigüedades, dice así.
Vamos a ver lo que decían los saduceos, sobre todo acerca de la inmortalidad o de la pervivencia del ser humano después de la muerte. Dice, por lo que a los saduceos respecta, su doctrina enseña que las almas se desintegran al mismo tiempo que los cuerpos. O sea, no solamente no creían, según nos informa Josefo, ya os digo, no hay fuentes directas, y entonces es solamente pues, a través o bien de lo que nos cuenta el Nuevo Testamento, o bien fuentes históricas como Flavio Josefo, pero que coincide, o sea, lo que Flavio Josefo nos está contando, como veis, concuerda muy bien con lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, no solamente no creían en la resurrección del cuerpo, es que creían que cuando el ser humano moría, todo desaparecía, también el alma desaparecía. No creían en lo que se conoce como la inmortalidad del alma. Y ellos no se preocupaban de observar ninguna otra cosa más que las leyes, obviamente las leyes de la Torá, puesto que consideran una virtud discutir a los maestros las enseñanzas que estos pretenden hacer prevalecer. Esta doctrina es admitida por pocos hombres, y los saduceos eran poquitos, aunque estos pocos son los que ocupan puestos principales, pero sin que ellos la pongan en práctica en absoluto, hablando en términos generales. Esto es muy interesante, fijaos. Los saduceos son poquitos, pero son los que tienen el poder desde el punto de vista externo. O sea, los que destacaban, los que tenían relación con los romanos, pero quienes mandaban en el fondo, quienes tenían todo el calor, el cariño del pueblo, eran los fariseos. Fijaos cómo sigue diciendo. Pocos de los saduceos, aunque creían esto, lo ponían en práctica, ya que cuando pasaban a ocupar alguna magistratura, se resignan contra su voluntad y a la fuerza a seguir las directrices de lo que enseña la doctrina de los fariseos. Y eso porque el pueblo no les consentiría ningún otro proceder. O sea que el pueblo estaba muy del lado de los fariseos y los saduceos no les caía tampoco tan bien. ¿Por qué? Pues porque obviamente los saduceos eran los compañeros de viaje de los invasores romanos. Entonces, ¿quiénes eran los que representaban la pureza moral, y la tradición y las enseñanzas de los padres, etcétera? Pues los fariseos. Entonces, muchas veces en el Nuevo Testamento los vamos a ver juntos. Bueno, pues ya tenemos ahí esos dos grupos de... Bueno, esos dos grupos no, por un lado Jesús el maestro y por otro lado estos saduceos que se van a acercar a él y le van a hacer una pregunta. Vamos con la pregunta. Dice el versículo 24. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Sí? Esto es lo que se llama la ley del levirato. Viene de la palabra levir, que significa cuñado. ¿Qué significa esto? Que cuando moría un varón y no dejaba descendencia, su hermano debía tomar como mujer a la viuda para así que esta viuda tuviese descendencia y esa descendencia sería considerada descendencia del hermano fallecido. Eso está en Deuteronomio, o sea, como veis, de los 5 primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, Deuteronomio 25, y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Decía así la ley de Moisés: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Sí? O sea que el punto de partida que plantean los saduceos es la propia ley de Moisés. Entonces, el caso concreto, ahora van del principio general
a plantearle a Jesús el problema y la pregunta. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Ojo con el número 7, porque es un número que indica perfección. O sea, aquí los saduceos que no creen en la resurrección le van a poner a Jesús en un brete de que ocurriera una situación en la que se va a producir la muerte y el tema del levianato. Entonces, 7 veces se va a quedar viva esta mujer, como el número perfecto. Esto no, en fin. Hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, como dice la mujer, como dice la ley. De la misma manera, también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ahí va la pregunta, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Una buena pregunta, ¿verdad? La pregunta no es tonta. Hendriksen, el comentarista, viendo este caso, hace referencia a ese número 7, pero también llama a esta mujer que si sería una matahombres. 7, ¿no? A mí recordaba la canción aquella de Maciel que decía, yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené con unas cuantas gotas de cianuro en el café, pero seguramente no me guardan rencor, pues derechos marcharon hacia un mundo mejor. Claro, los saduceos no creían en la canción de Maciel, que marcharon a un mundo mejor, porque ya hemos visto que los saduceos lo que pensaban es que se acaba todo, que todo se deshace y que no hay ninguna esperanza. O sea, que eso de que marcharon a un mundo mejor, no. Los envenenó y... Bueno, aquí no se dice que esta mujer los envenenara. Tampoco se dice que fuesen una matahombres, se dice que murieron. Ya está. Pero el problema está planteado. Y que no nos suene tan raro, ¿eh? A ver, lo cuento yo con mis palabras, que ya sabéis que... En fin. 2 evangélicos, un hombre y una mujer que estaban casados, se divorciaron. La mujer se quedó con los hijos, se casó con otro varón y tuvieron otros hijos. El marido, que la había engañado, por lo cual se produjo el divorcio, se casó con otra mujer y tuvo otros hijos. Claro, al final todos se arrepintieron, el Señor les perdonó. Y cuando vayan al cielo, eso que decimos, ay, yo sé que nos volveremos a ver. O sea, yo volveré a ver a la mujer que engañó a mi padre y a sus hijos y todos juntitos vamos a estar muy felices. Vamos a ver la respuesta de Jesús, ¿vale? La pregunta de los fariseos es curiosa. Y Jesús les contesta, erráis. ¿Dónde está que me he perdido? Erráis, versículo 29. Ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Estaba mal la pregunta? A ver, buena respuesta. Alguien dijo sí y no. A ver, una pregunta no es una afirmación. Si ellos hubieran afirmado algo, podemos decir, os habéis equivocado. Pero las preguntas, oye, las preguntas no afirman nada. Pero Jesús no dice, la pregunta está mal, la pregunta está equivocada, la pregunta yerra, no dice eso. Dice, erráis vosotros. Vosotros son los que os equivocáis haciendo esta pregunta. La pregunta no pasa nada. Jesús no le asustan las preguntas. Pero sois vosotros los que estáis equivocados. Vosotros erráis, ignorando las Escrituras, no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. Los que estaban errados eran ellos, que no sabían por dónde se andaban, que no sabían a quién tenían delante, que no tenían una intención pura, correcta, buena. Ellos estaban perdidos. No la pregunta, ellos que la hacían. Se les había estropeado el GPS, habían perdido el norte. A ver, ¿por qué hacen la pregunta
¿por qué hacen la pregunta si ellos no creen en la resurrección? Les importa un bledo la resurrección. ¿Para qué hacen la pregunta? Para ponerle a Jesús en un brete. Están desviados, están equivocados. Porque, en primer lugar, porque desconocen la Escritura, dice Jesús. A ver, ese texto, ¿de qué hablaba? Que esto es importante. ¿Conocían lo que decían las Escrituras? Sí. ¿Conocían las Escrituras? Dice Jesús, no. Porque ¿de qué está hablando ese texto? O sea, ¿cuál es el propósito de lo que estaba puesto ahí? ¿Ese texto está puesto para hablar de la resurrección? No. Está hablando para aclarar algo que era muy importante para el pueblo de Israel, que era la posesión de la tierra, la herencia de la tierra, para que no te quedes sin herencia en el cielo o en esta tierra. En la tierra que te corresponde, pues vamos a utilizar la ley del levirato, para que uno no, del levirato, perdón, para que uno no pierda, para que la descendencia de uno no se pierda. No está hablando de la resurrección. Y es que es muy, muy, muy importante estudiar la Biblia y estudiar la Biblia con profundidad. Recuerdo en la iglesia donde estuvimos antes de estar aquí. Me imagino que vosotros algunos también os acordáis. Pues allí costó Dios y ayuda empezar una escuela bíblica para adultos. Y recuerdo a una hermana a la que insistía una y otra y otra y otra vez. Por favor, no me viene el nombre. Es bueno para ti que vayas a la escuela dominical de adultos. Y hacía, no, yo es que estudiar no. La Biblia, yo palabra fresca. Pero, a ver, ¿pero qué palabra fresca vas a recibir tú? ¿Qué palabra fresca vas a recibir tú si no estudias la Biblia? Si no escudriñas la Biblia, si no profundizas en lo que la Biblia dice. Y por eso necesitamos estudiar y profundizar más y más y más y más en la Biblia. Y hacerlo con mucha humildad. Pues siempre corremos el riesgo de creernos más sabios de lo que somos. Pero aunque seamos ignorantes y torpes, esto no nos quita la obligación de indagar en las Escrituras una y otra vez. Y para eso hay maestros. Por ejemplo, un poquito de publicidad. Tenemos una escuela bíblica que es una maravilla. Nos están dando clase del Antiguo Testamento una persona que es un maestro, que conoce el Antiguo Testamento. Y es muy importante lo que podemos aprender ahí. Contaba de la iglesia de Camarma, que no tuve mucho éxito con aquella mujer. Cuando pienso en nuestra escuela bíblica, a veces me da mucho dolor, porque es una escuela bíblica que no solamente es para bendición para nosotros, es que deberíamos exportarlo afuera, sobre todo cuando tenemos a veces algunas clases de tanta calidad. Yo recuerdo una clase de Dixon, perdón que me enrollo, sobre la iglesia en el Nuevo Testamento. Menuda clase. Tenemos que estudiar, profundizar en el texto, en el contexto, leerlo una vez, otra vez y otra vez. Bueno, no me voy a enrollar mucho más. O sea, estaban desubicados porque tenían la Biblia delante, conocían lo que decía, pero no conocían el sentido, la finalidad, el propósito. ¿Y estaban también desubicados? No. ¿Completamente perdidos? ¿Respecto a quién le estaban haciendo la pregunta? Ellos, los saduceos, daban mucha importancia al templo, ¿verdad? Pues no se daban cuenta de algo que Jesús había dicho en cierta ocasión. En el Evangelio de Mateo capítulo 12 lo podemos encontrar, el versículo 6. Porque hay uno mayor que el templo que está aquí. Que vas a pillarle tú a Dios, vas a pillar tú a Jesús de Nazaret. Job 5:13 dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios
de los perversos. Primera de Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Creemos que podemos atrapar a Dios con una pregunta malintencionada, a ver si somos más listos que Él. ¿Puede hacer Dios una montaña tan grande que Él no la pueda mover? Si no la puede hacer, no es omnipotente. Y si la puede hacer y no la puede mover, entonces no es omnipotente. Oh, ya has pillado a Dios, ¿verdad? Está cerrado, porque ni conoce las Escrituras ni el poder de Dios. Claro que hay muchas cosas que Dios no puede hacer. ¿Tú crees que Dios puede mentir? ¿Tú crees que Dios puede ser injusto? ¿Que puede cometer injusticia alguna? ¿Que puede obrar Dios alguna maldad? ¿Que puede Dios dejar de ser santo un ratito? Dios no puede no poder autolimitarse si quiere. ¿Con quién estás hablando tú de la resurrección? ¿Con aquel que dijo yo soy la resurrección y la vida? ¿Con ese? ¿A ese le estás diciendo tú qué es lo que dice la Biblia? ¿Aquel que es la palabra de Dios encarnada? Juan 5, versículos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí está el problema. Ahí está donde los saduceos habían perdido el GPS, la señal y la orientación. Ni sabían lo que preguntaban, ni sabían sobre todo a quién estaban preguntando. Y lo más grave es que no querían ir a Él para tener vida. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. No sabemos cómo será, no sabemos. Primera de Corintios 15. A ver, cuando resucitemos, mi hijo Marcos que está ahí al fondo y yo tendré un cuerpo más mayor que el suyo. Yo seré más viejo que mi hijo Marcos cuando resucitemos. No sabemos cómo será. Sabemos que tendremos un cuerpo. Hoy hemos tomado la Santa Cena. Jesús la volverá a tomar con nosotros. Comeremos. Tendremos un cuerpo, pero ¿cómo será? No lo sabemos. Pero respecto a la resurrección, aclara Jesús en el versículo 31, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Y no cita ninguno de esos escritos que los saduceos no aceptaran, ni los escritos, que hay otros textos, ¿verdad? En los profetas y en los escritos, en los salmos, ¿verdad? Donde se nos puede hablar o intuir la resurrección. Pero en el propio libro de Éxodo dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿No habéis leído eso? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es difícil interpretarlo, ya sé que igual si no me estoy extendiendo demasiado. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No está diciendo yo fui el Dios de estos que ya murieron y ya no están. No, porque los que están en Dios viven en Él. Viven y vivirán en Él. Llegará la resurrección y resucitarán. Pero si todo se acabara, queridos amigos saduceos, si todo se acabara con esta vida, Dios ya no podría decir yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Juan 6, 47, y con esto termino. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá. Nosotros no tendremos vida eterna. Los que creemos en Jesús tenemos hoy la vida eterna. Este culto comenzaba con la Santa Cena y Vicente nos hablaba de lo duro que es el profeta Jeremías.
pero que luego dice que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que son pensamientos de paz. No importa lo equivocado que estés, no importa lo que hayamos fallado en la vida o lo que estemos fallando, el que cree en mí tiene vida eterna. Y si tú crees ahora en Él, no importa de dónde vengas, estate seguro a dónde vas y dónde estás. Estás en la vida eterna, que es en Cristo Jesús. No es algo que tendrás, sino es algo que tienes ya. Si has creído o si crees en este momento que Jesús es el Señor. Pues que Él os bendiga. Amén.